SOE, operaciones secretas que salvaron al mundo. La Segunda Guerra Mundial, además de sus grandes batallas, fue también una guerra de agentes invisibles que trabajaban en las sombras para influir en el curso de la historia. Una de las operaciones más importantes y secretas de esta guerra fue la SOE, o Special Operations Executive, que desempeñó un papel clave en la lucha contra el nazismo y el fascismo. La SOE fue fundada en el Reino Unido en 1940, cuando la amenaza de la ocupación nazi de Europa se convirtió en una realidad. Su propósito era organizar operaciones de sabotaje, apoyar movimientos de resistencia en los países ocupados y recolectar inteligencia que pudiera cambiar el curso de la guerra. La SOE no era una agencia de inteligencia común, operaba bajo cubierta y utilizaba una amplia gama de métodos, desde la destrucción de objetivos estratégicos hasta la organización de resistencia entre la población local. ¿Qué distinguió a la SOE de otras agencias de inteligencia? En primer lugar, no solo participaron profesionales militares, sino que también personas comunes formaron parte de la SOE. Jóvenes mujeres, estudiantes, trabajadores de fábricas e incluso exatletas fueron reclutados para convertirse en agentes de la SOE, luchando contra el enemigo en las condiciones más difíciles y peligrosas. Estas personas recibieron entrenamiento especial, que incluía técnicas de sabotaje, cifrado y psicología de inteligencia. Una de las principales tareas de la SOE era destruir infraestructuras clave en el territorio enemigo. Ejemplos de estos objetivos incluían puentes, vías férreas y fábricas que producían armas. Los agentes de la SOE no solo tenían la misión de destruir estos objetivos, sino también de crear movimientos partisanos que continuaran luchando incluso después de su retirada. Estas operaciones ayudaron a debilitar la economía de la Alemania nazi y otros países ocupados, paralizando la cadena de suministro militar. La idea principal de la SOE no era solo la destrucción, sino también la creación de caos, lo que obligaba al enemigo a gastar recursos en la recuperación, mientras simultáneamente se debilitaba su moral. Estas operaciones requerían un coraje increíble, ya que los agentes a menudo operaban en completa aislamiento, sin apoyo y sin ninguna certeza de que sus misiones serían exitosas. La historia de la SOE no trata solo sobre espías y saboteadores. Estos fueron verdaderos héroes que arriesgaron sus vidas por una gran causa. Uno de los ejemplos más notables es la operación en Noruega, donde los agentes de la SOE organizaron un equipo de sabotaje que destruyó plantas de producción de agua pesada alemanas, un componente crítico para el desarrollo de armas nucleares. Esta se convirtió en una de las operaciones más exitosas, con consecuencias que tuvieron importancia incluso después del final de la guerra. Entre las operaciones más famosas de la SOE se encuentra la Operación Anthropoide, que tenía como objetivo asesinar al alto líder nazi Reinhard Heydrich, uno de los ejecutores más crueles de Hitler. La operación involucró a dos agentes checos, Jan Kubis y Josef Balkak, quienes fueron enviados a Praga con la misión de eliminar a Heydrich. A pesar del peligro constante, lograron cumplir con su misión, asestando un golpe poderoso a la Alemania nazi y convirtiéndose en un símbolo del coraje y la determinación de la SOE. Además, la SOE desempeñó un papel crucial en la creación y apoyo de la resistencia francesa. El apoyo que los agentes de la SOE proporcionaron a los maquis franceses ayudó a coordinar sus esfuerzos con las fuerzas aliadas, reduciendo la efectividad de las fuerzas de ocupación alemanas. También es importante señalar que las mujeres jugaron un papel significativo en la SOE. Una de las agentes más famosas fue Vera Atkins, quien fue responsable de reclutar y entrenar agentes para las operaciones en Europa ocupada. Cada agente de la SOE, desde estudiantes hasta soldados experimentados, fue entrenado no solo para la supervivencia física, sino también para la resiliencia psicológica. Debían operar en completa aislamiento, sin comunicación con el mundo exterior, arriesgando constantemente sus vidas y enfrentándose a un peligro mortal. Sus misiones a menudo parecían imposibles, pero gracias a estas valientes personas, luchando en las primeras líneas de una guerra invisible, la máquina nazi fue debilitada desde dentro. En última instancia, la SOE no solo destruyó objetivos militares, sino que también creó una red de resistencia que, en momentos críticos, pudo tomar la iniciativa del enemigo, obligándolo a perder tiempo y recursos valiosos en la recuperación. Estas operaciones encubiertas jugaron un papel invaluable en el debilitamiento del ejército alemán, mientras simultáneamente aumentaban la moral de los aliados.
Secretos impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Las operaciones secretas de las que nadie habla. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande en la historia de la humanidad, y muchos de los eventos que llevaron a la derrota del Tercer Reich y sus aliados permanecen en las sombras. Pero detrás de cada gran batalla, detrás de cada decisión de vida o muerte, hubo operaciones secretas que no siempre llegaron a los libros de historia. Estas operaciones fueron tan secretas que incluso la mayoría de los altos mandos militares no tenían conocimiento de ellas. Ellas determinaron el destino de millones de personas, cambiaron el curso de la guerra, pero su importancia a menudo es olvidada o ignorada. ¿Cómo se libraron las guerras en las sombras? ¿Qué grupos y organizaciones secretas operaban tras bastidores? ¿Por qué era tan importante para los gobiernos mantener estas operaciones ocultas al público? La SOE, Special Operations Executive, fue una de las misiones más misteriosas e influyentes de la Segunda Guerra Mundial. Entrenados en los mejores centros de entrenamiento del Reino Unido, los agentes de la SOE fueron enviados a la Europa ocupada para llevar a cabo operaciones de sabotaje, destruir infraestructura clave y crear movimientos de resistencia en los territorios ocupados. Muchos de estos agentes eran ciudadanos comunes, armados solo con su fe en su país y su deseo de cambiar el curso de la historia. Pero, ¿cómo operaban? ¿Cómo fueron posibles estas operaciones secretas? ¿Hubo personas que, bajo la amenaza de muerte, rompieron las leyes de la guerra para cambiarlas? ¿Por qué estos héroes permanecieron desconocidos durante tanto tiempo? El Proyecto Manhattan, por otro lado, fue un juego completamente diferente. No se trataba solo de espionaje o sabotaje, era una guerra de ciencia y tecnología. Los Estados Unidos y sus aliados creían que si podían desarrollar una bomba atómica antes que Alemania, la victoria estaría asegurada. Miles de científicos, ingenieros y físicos trabajaron en estricta confidencialidad para desarrollar una arma de destrucción masiva que no solo cambiaría el curso de la guerra, sino que alteraría toda la historia de la humanidad. Pero, ¿qué había detrás de la creación de la bomba atómica? ¿Qué dilemas morales y éticos enfrentaron a aquellos que trabajaron en este proyecto? Este proyecto se convirtió en la base de lo que ahora llamamos la era nuclear. Pero durante la guerra, en las sombras más profundas, se creaban no solo nuevos tipos de armas, sino también nuevos métodos de destrucción. El Proyecto Manhattan se convirtió en un símbolo tanto de progreso como de devastación. Pero además de grandes operaciones como la SOE y el Proyecto Manhattan, hubo muchas otras, operaciones que involucraron no solo espías y saboteadores, sino también cientos de miles de personas comunes que se convirtieron en parte del ejército invisible de la resistencia. Desde la Maquis francesa hasta los partisanos italianos, desde operaciones secretas en África hasta el reclutamiento de agentes en países controlados por el enemigo, estas acciones se volvieron decisivas, a menudo determinando el resultado de las batallas antes de que éstas comenzaran. ¿Qué ocurrió en las sombras de la guerra? ¿Qué operaciones y batallas se ocultaron a los ojos del público, pero fueron clave para la victoria? ¿Cuántas víctimas secretas y actos heroicos permanecen invisibles? Nos sumergiremos en esos secretos que decidieron el destino de países y pueblos enteros. Pero recuerden, lo que parecía inexplicable a menudo fue más importante que todas las batallas abiertas y los combates. Y detrás de cada acción oculta había personas que hicieron posible lo imposible para derrotar al enemigo sin revelarse nunca. La SOE no fue solo una misión de espionaje, fue la red más grande de agentes encubiertos que operaban en las sombras, llevando a cabo misiones que podían afectar el resultado de la guerra. En estas operaciones secretas estaban aquellos que arriesgaron sus vidas no por reconocimiento, sino por la libertad. Justo en el corazón de la Europa ocupada por los nazis, estos héroes organizaron sabotajes, ayudaron a los partisanos, destruyeron fábricas militares y ferrocarriles, y recopilaron información que salvó vidas. Una de las agentes más famosas de la SOE, Victoria Hammond, fue una de las primeras mujeres en convertirse en espía para Gran Bretaña. Ella formó parte de una operación que se convirtió en un símbolo de la resistencia invisible en los países ocupados. El sabotaje realizado por estos agentes no solo fue físico, sino también psicológico, intimidando al enemigo, creando caos y confusión en sus filas, todo lo cual condujo a victorias significativas en la guerra. Pero hubo otras operaciones, aún más secretas, que permanecieron en las sombras, como la Operación Sicilia, donde se utilizó desinformación para hacerle creer a Alemania que los aliados planeaban desembarcar no en Italia, sino en Grecia. Esto permitió un golpe inesperado en el sur de Italia y alivió la presión sobre otros frentes. Increíblemente, incluso una intervención tan simple pudo haber jugado un papel decisivo.
Y cuando se añaden las operaciones encubiertas en el mar y en el aire, comenzamos a ver cuán importantes fueron estos pequeños y casi invisibles pasos para dar forma a la imagen general de la guerra. El Proyecto Manhattan, por otro lado, fue la operación que condujo a la creación de armas nucleares. La secretividad que la rodeaba fue sin precedentes. Miles de científicos, ingenieros y físicos, incluso trabajando en completa aislamiento, no sabían cuál era su lugar en la vasta maquinaria de la guerra. El Proyecto Manhattan se construyó en la más estricta confidencialidad. Los científicos ni siquiera sabían que sus colegas que trabajaban en otras partes del proyecto estaban investigando aspectos completamente diferentes del mismo objetivo, la creación de la bomba atómica. Pero la pregunta que preocupaba a cada científico era esta: si se crea esta arma, ¿será la que rompa la guerra mundial o conducirá a la destrucción de la humanidad? Estas preguntas permanecieron sin respuesta hasta que se llevó a cabo la primera prueba exitosa de la bomba en Nuevo México en 1945. Pero no todos estaban seguros de que se usaría. El dilema moral era pesado para aquellos involucrados en el proyecto. Sin embargo, a pesar de sus preocupaciones, los científicos y líderes militares de los Estados Unidos tomaron la decisión de usar la bomba atómica contra Japón. Esta decisión llevó a la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, pero también puso fin a la guerra con Japón y cambió el mundo para siempre. Otra operación encubierta, la Operación Crossword, consistió en la interceptación y descifrado de los códigos japoneses y alemanes. La operación fue tan secreta que incluso ahora, después de muchas décadas, algunos detalles de sus éxitos siguen clasificados. Pero fue gracias a operaciones como estas que los aliados pudieron predecir cada movimiento del enemigo y hasta descubrir sus planes estratégicos. Ya fueran estas operaciones grandes como el Proyecto Manhattan o pequeñas como los códigos enemigos, cada elemento de esta guerra secreta jugó un papel crucial. Agentes, científicos, partisanos y descifradores de códigos. Todos ellos formaban parte de ese ejército invisible que luchó por la victoria, pero que permaneció oculto a los ojos del público. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, a menudo imaginamos grandes batallas, millones de muertos, generales del ejército y gestos heroicos. Pero lo que quedó en las sombras, eso fue lo que realmente determinó el resultado de la guerra. Y todas estas operaciones secretas, a pesar de su secretismo, fueron mucho más significativas de lo que cualquiera podría haber imaginado. El secreto del B-2, de los ataques a Londres hasta la NASA. Una tremenda bestia de acero surcaba el cielo. Era el cohete M-2, la última arma de represalia del Tercer Reich. Diseñado con precisión científica, este monstruo tecnológico fue también un proyecto envuelto en historias humanas terribles. En medio de la guerra, los cohetes Mi-2 aterrorizaban a la población aliada, pero antes de eso, había nacido de la obsesión nazi por un arma milagrosa. La historia del B-2, como la de su creador Werner von Braun, nos enfrenta a un dilema moral profundo. ¿Puede la ciencia desligarse de la ética o el genio creativo ignorar la responsabilidad humana? Tras años de dolor y bombardeos, Alemania buscaba un arma capaz de cambiar el curso de la contienda. Surgió entonces la idea de una Vergeltungswaffe, un arma de venganza. El V-2, cohete de largo alcance, era su emblema, el primer misil balístico real de la historia. Un artefacto de casi 14 metros que viajaba a más de 3.500 kilómetros por hora. Este proyectil alcanzó alturas cercanas al límite del espacio e incluso cruzó la línea de Kármán, convirtiéndose en el primer objeto humano en entrar en el espacio exterior. Su bautismo de fuego fue el 8 de septiembre de 1944. Un V-2 impactó en Chiswick, al oeste de Londres, causando numerosas víctimas civiles. El diseño del V-2 fue un logro técnico impresionante. Pesaba alrededor de 12 toneladas y llevaba casi una tonelada de explosivo en su cabeza, además de emplear un sofisticado sistema de guiado con giróscopos y tanques de etanol y oxígeno líquido. Su velocidad supersónica lo hacía indetectable hasta el momento de estallar. A diferencia de las bombas volantes B-1, los B-2 no emitían zumbidos ni señales, simplemente se lanzaban a toda velocidad y estallaban con estruendo al impactar. La plataforma de lanzamiento móvil, una carreta Mailerwagen adaptada, permitía prepararlo y dispararlo en cuestión de minutos, haciéndolo casi invencible antes del impacto.
Pero tras tanta tecnología había un costo humano espantoso. La producción masiva del V2 dependió de prisioneros obligados a trabajar en condiciones infrahumanas. En la fría montaña de Harz, en la fábrica subterránea de Mittelwerk, miles de presos, muchos de ellos llegados de Auschwitz y otros campos de concentración, eran forzados a construir cohetes, encadenados y desnutridos. Se calcula que murieron más personas construyendo los V2 que por su uso como arma. Alrededor de 12.000 prisioneros perecieron víctimas del agotamiento, las torturas y el frío invernal. Cuando los V2 finalmente surcaron el cielo sobre el Mar del Norte y aterrizaron sobre ciudades aliadas, demostraron ser mortales. Al llegar a su destino, explotaban con la fuerza devastadora de más de 1 tonelada de explosivos convencionales. La campaña más intensa fue en el invierno de 1944 a 1945. Por semanas caían decenas de cohetes cada día en Inglaterra y Bélgica. El daño fue terrible. En total se lanzaron cerca de 3.000 misiles, UNT, 2 contra Londres, Amberes y otras ciudades. La población civil no tenía refugio. Los UNT-2 estallaban sobre iglesias, hospitales y barrios residenciales sin previo aviso, sepultando familias enteras bajo los escombros. Sin embargo, todo esto no cambió el curso de la guerra. Para 1945, Alemania ya estaba derrotada en los otros frentes, y lanzar misiles tan costosos solo aceleró su propia ruina. Muchos historiadores coinciden en que el programa V2 fue más un sacrificio propagandístico que militar. Consumió recursos y vidas que ya eran escasos, sin detener el avance aliado. La arma de represalia nazi resultó ser un símbolo de desesperación que dejó tras de sí destrucción, pero no una victoria decisiva. La idea de un arma milagrosa fue un espejismo ante la superioridad aliada. La propaganda nazi lo vendió como liberador, pero en la práctica solo demostró la desesperación alemana. El fin del conflicto abrió un nuevo capítulo para este proyecto siniestro. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética codiciaron la tecnología del V2 en la famosa Operación Paperclip. Los ingenieros alemanes, bajo la promesa de libertad y recompensas, fueron llevados a América para impulsar la carrera espacial. Von Braun y su equipo aterrizaron en Huntsville, Alabama, donde trabajaron en cohetes Redstone y luego en el Saturno V, el artefacto que años después llevaría al hombre a la Luna. Simultáneamente, los soviéticos trasladaron parte del arsenal alemán a sus propias instalaciones secretas, desarrollando el cohete R-1, una copia del V2, como base de sus programas espaciales. En esencia, lo aprendido con el V2 se convirtió en la semilla de la era espacial en ambas superpotencias. Werner von Braun, que antes había sido Sturmbannführer de las SS, pasó de construir armas mortales a erigirse como el padre del programa espacial estadounidense. En sus memorias y entrevistas posteriores expresó remordimiento y decía sentirse avergonzado por las atrocidades en los campos de trabajo. Afirmaba no haber participado directamente en ningún asesinato, pero las incógnitas permanecen. ¿Puede separarse el genio del inventor del sufrimiento de sus víctimas? Von Braun recibió la Cruz de Caballero del Reich por su labor, pero la paradoja es que luego fue aclamado como héroe lunar. Su ascenso meteórico y aura de visionario no borran las sombras de su pasado. En esa ambigüedad moral reside su mayor controversia. El cohete Kunto-2 hoy reposa en museos como reliquia de una era oscura. El legado tecnológico es innegable, pero su origen nos obliga a reflexionar. Fue un invento de guerra nacido del odio y la crueldad, al servicio de la supremacía alemana. Sin embargo, también fue el embrión de la era espacial, el prototipo de los cohetes modernos. Esa dualidad nos reta a considerar cómo recordamos la historia. Al final del día, el 5-2 nos recuerda que la ciencia y la tecnología nunca son moralmente neutrales. Siempre llevan la huella de su origen. La historia del V2 nos deja sin respuestas fáciles, pero plantea preguntas importantes. Invitamos a cada espectador a reflexionar sobre esto. ¿Pueden admirarse los avances científicos sabiendo el precio en dolor humano que se pagó por ellos? ¿Cómo valoran ustedes el papel de Alemania en este proyecto y el destino moral de su inventor? Dejen sus comentarios y compartan sus reflexiones. El debate está abierto.
Introducción. El contexto histórico y el misterio de Enigma. En los albores de la Segunda Guerra Mundial, mientras las tropas de Adolf Hitler se preparaban para arrasar Europa, se libraba en la sombra otra batalla igual de crucial. Era una guerra de inteligencias, de ingenio y sigilo, centrada en un dispositivo aparentemente modesto, una máquina de cifrado conocida como Enigma. Este artilugio de apariencia inocente, similar a una máquina de escribir portátil, ocultaba uno de los mayores misterios de la contienda. Los altos mandos alemanes confiaban ciegamente en Enigma para proteger sus comunicaciones militares más sensibles. Cada orden transmitida, cada movimiento de tropas o maniobra naval, viajaba en forma de mensajes codificados indescifrables para el enemigo. O eso creían los nazis. La máquina Enigma se convirtió en el corazón de la estrategia alemana de comunicaciones secretas. Su código críptico mantenía en vilo a los aliados. Los mensajes de radio interceptados llegaban como galimatías irreconocibles, alimentando la inquietud de que los alemanes poseían un lenguaje secreto impenetrable. En los primeros compases de la guerra, los submarinos U-Boot alemanes acechaban los convoyes aliados en el Atlántico con una efectividad casi mágica, hundiendo barcos mercantes sin que nadie pudiera anticiparse a sus ataques. Detrás de esa magia siniestra estaba Enigma, enviando coordenadas y órdenes con total impunidad. El destino mismo de la guerra pendía de ese enigma. Romper aquel código indescifrable era la única esperanza de cambiar el curso del conflicto. Ingeniería de Enigma y su invulnerabilidad aparente. La máquina Enigma era una maravilla de la ingeniería criptográfica de su época. Inventada tras la Primera Guerra Mundial por el ingeniero alemán Arthur Scherbius, funcionaba esencialmente con un sistema de rotores eléctricos intercambiables y un tablero de clavijas, Steckerbrett, que permutaba pares de letras. Su manejo parecía simple. El operador tecleaba un mensaje llano, y por cada pulsación la máquina encendía una letra distinta en un panel luminoso, produciendo el texto cifrado. Pero bajo esa superficie sencilla se ocultaba una complejidad enorme. Cada rotor hacía girar el circuito interno con cada letra introducida, de modo que la sustitución cambiaba constantemente. Una misma palabra nunca se codificaba igual dos veces, lo que desconcertaba a cualquier analista que intentara encontrar patrones. La combinación de rotores y cables generaba un número astronómico de configuraciones posibles, con varios rotores seleccionables colocados en un orden específico y con posiciones iniciales distintas cada día, más las conexiones intercambiables del tablero. Las posibilidades se contaban en cifras inimaginables, del orden de 100 trillones de combinaciones. Los alemanes estaban convencidos de que Enigma era indescifrable y, por lo tanto, absolutamente segura. Este exceso de confianza les hizo creer que sus secretos viajarían a salvo por el aire. A simple vista, Enigma parecía justificar esa fe. Ningún criptógrafo aliado lograba romper sus códigos en los primeros años de la contienda. La máquina se ganó la reputación de invulnerable, pues su brillante diseño convertía cada comunicado en un jeroglífico inalcanzable que frustraba a los servicios de inteligencia enemigos. El trabajo pionero de los matemáticos polacos. Aunque a primera vista Enigma parecía inexpugnable, antes incluso de que estallara la guerra, un grupo de brillantes criptógrafos polacos ya había comenzado a desentrañar sus secretos. A finales de la década de 1928, el ejército polaco, vecino inquieto de la Alemania de entreguerras, intuía que necesitaría combatir la criptografía alemana. Reclutó entonces a jóvenes matemáticos para abordar el problema de Enigma desde una perspectiva científica. El más destacado de ellos fue Marian Rejewski, un genio de las matemáticas aplicadas que en 1932 logró un avance asombroso. Empleando métodos algebraicos y análisis estadístico, dedujo el cableado interno de los rotores de Enigma. En términos prácticos, Rejewski había replicado el secreto de la máquina, algo que los propios británicos y franceses no habían conseguido hasta entonces. Rejewski y sus colegas aprovecharon también errores de procedimiento de los operadores alemanes,
como la repetición de la clave inicial en cada mensaje, obteniendo con ello valiosas pistas para sus ataques. Con la ayuda de información proporcionada por la inteligencia francesa, que logró copiar manuales y tablas alemanas a través de un espía en Berlín, los matemáticos polacos descifraron el código de Enigma años antes de 1939. Incluso construyeron dispositivos electromecánicos especiales apodados bombas criptológicas, bomba criptologiczna en polaco, para automatizar parte del trabajo. Estas máquinas conectaban varias Enigma en paralelo y probaban cientos de combinaciones de clavijas y rotores en busca de las configuraciones correctas, reduciendo drásticamente el tiempo necesario para hallar las claves diarias. Gracias a estos esfuerzos pioneros, durante gran parte de los años 30, Polonia pudo leer comunicaciones alemanas que se suponían totalmente secretas. Sin embargo, hacia finales de la década de 1930, Alemania perfeccionó aún más Enigma, añadió más rotores intercambiables, elevando la complejidad de las combinaciones, y modificó sus procedimientos de uso, eliminando vulnerabilidades que los polacos habían explotado. Con la guerra acercándose y conscientes de que sus recursos eran limitados, los criptógrafos polacos tomaron una decisión audaz: compartir todos sus hallazgos con sus aliados antes de que fuera demasiado tarde. El traspaso del secreto a los británicos y el nacimiento de Bletchley Park en el verano de 1939, justo semanas antes de la invasión de Polonia que desataría la guerra, tuvo lugar un encuentro clandestino que cambiaría el rumbo del esfuerzo aliado contra Enigma. El 26 de julio de 1939, cerca de Varsovia, los criptógrafos polacos se reunieron en secreto con representantes de los servicios de inteligencia de Francia y Gran Bretaña. Allí, bajo estricta confidencialidad, entregaron a sus aliados toda la información que poseían sobre Enigma, métodos de descifrado, esquemas de cableado e incluso réplicas funcionales de la máquina. Los británicos quedaron atónitos ante aquel regalo inesperado. Donde antes veían un muro indescifrable, ahora se abría una puerta al misterio de Enigma. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Gran Bretaña movilizó a sus mentes más brillantes en una carrera contrarreloj para aprovechar la ventaja proporcionada por Polonia. El gobierno británico instaló a su equipo de criptoanalistas en Bletchley Park, una mansión de campo en Buckinghamshire, convertida en el centro neurálgico del descifrado aliado. Aquel recinto pronto albergó a un ejército silencioso de intelectuales, matemáticos, campeones de ajedrez, expertos en crucigramas, lingüistas y especialistas de diversas áreas, todos reclutados bajo juramento de secreto. En esas primeras semanas de guerra, los británicos comenzaron a reconstruir y mejorar las herramientas de decodificación basadas en la información recibida. La base teórica estaba establecida. Ahora había que refinarla y llevarla a la práctica a gran escala. El escenario estaba listo para que figuras excepcionales como Alan Turing entrasen en acción y llevaran el descifrado de Enigma al siguiente nivel. Alan Turing y el desarrollo de la bomba. Entre los reclutas de Bletchley Park destacaba un matemático tímido pero brillante que pronto se convertiría en leyenda: Alan Turing. A sus 27 años en 1939, Turing se propuso desmantelar el sistema Enigma, especialmente la versión naval, la más compleja y crítica para Gran Bretaña, con la misma creatividad con que había afrontado problemas teóricos. Turing comprendió que para vencer al ingenio de Enigma, había que automatizar el proceso de búsqueda de claves. Junto a otro matemático, Gordon Welchman, diseñó una máquina electromecánica inspirada en las bombas polacas, pero mucho más potente, a la que denominaron bombe. La bombe británica era un ingenio lleno de ruedas giratorias, cables y relés, capaz de simular el funcionamiento de múltiples Enigma en paralelo. Su principio de operación era brillante, partiendo de alguna suposición sobre el contenido de un mensaje interceptado, lo que llamaban un CRIP o pista, por ejemplo, una frase típica de saludo o un encabezado meteorológico rutinario. La bombe probaba rápidamente miles de combinaciones de posiciones de rotores y conexiones de clavijas. Un complejo circuito eliminaba las configuraciones incompatibles con esa pista, reduciendo el universo de posibilidades de millones a solo unas cuantas candidatas probables.
alemanes. Lo que habría tomado meses a un ser humano, la máquina podía lograrlo en cuestión de horas. La primera bomba entró en funcionamiento a comienzos de 1940. En poco tiempo, decenas de estas máquinas trabajaban incansablemente día y noche en Bletchley Park, acelerando el descifrado de miles de señales. Bajo la dirección de Turing y sus colegas del equipo naval de Bletchley Park, los analistas comenzaron a descifrar mensajes alemanes de forma rutinaria. El muro aparentemente indestructible de Enigma empezaba a resquebrajarse, impacto en las comunicaciones navales y la batalla del Atlántico. Decodificar las comunicaciones de Enigma no fue solo un triunfo intelectual, sino un arma estratégica de primer orden. Ningún frente lo demostró mejor que el de la batalla del Atlántico. Tras la caída de Francia en 1940, los submarinos alemanes obtuvieron bases costeras desde las que asolar las rutas marítimas que mantenían con vida a Gran Bretaña. Decenas de mercantes aliados eran hundidos cada mes por los letales Wolfpacks, manadas de submarinos que operaban en el Atlántico Norte, poniendo en riesgo el abastecimiento de comida, petróleo y armas al Reino Unido. En este escenario desesperado, tener acceso a los mensajes secretos de la Kriegsmarine, Marina de Guerra alemana, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Gracias al trabajo incansable en Bletchley Park, los británicos comenzaron a leer partes del tráfico cifrado de la Armada alemana a lo largo de 1941. Pronto, la inteligencia obtenida, bautizada con el nombre en clave ultra, permitió a los aliados empezar a inclinar la balanza en el Atlántico. Cuando los descifradores lograban conocer las posiciones previstas de los U-boats o sus órdenes de ataque, los mandos navales aliados podían actuar en consecuencia, desviar un convoy para evitar una emboscada, o por el contrario, enviar sus destructores y aviones antisubmarinos al punto exacto del océano, donde sabían que acechaba la manada enemiga. Esta ventaja encubierta salvó innumerables vidas y buques, pero la lucha criptográfica era un juego del gato y el ratón. A comienzos de 1942, los alemanes añadieron un cuarto rotor a la Enigma naval del Atlántico, dejando nuevamente a los aliados a ciegas. Durante meses, los códigos navales del eje fueron indescifrables y los hundimientos se dispararon. La única esperanza de Bletchley Park era obtener un golpe de mano, capturar los secretos del enemigo. Operaciones clave: las capturas del U-1110 y del U-559. A lo largo de la guerra, algunas de las victorias más importantes contra Enigma ocurrieron fuera de los despachos de Bletchley, en alta mar, arma en mano y con enormes riesgos. Un ejemplo dramático fue la captura del submarino alemán U-1110 en la primavera de 1941. El 9 de mayo de ese año, en medio del Atlántico Norte, el U-1110 fue forzado a emerger tras un ataque con cargas de profundidad durante el asedio a un convoy aliado. Su tripulación lo abandonó precipitadamente, pero marineros británicos abordaron el sumergible averiado y capturaron un botín incalculable: la máquina Enigma naval intacta, junto a sus libros de códigos y claves. La operación se mantuvo en estricto secreto. Oficialmente, el U-110 figuró como hundido sin rescate alguno, mientras el tesoro capturado era llevado de inmediato a Bletchley Park. Gracias a esta hazaña, durante semanas, los aliados pudieron descifrar casi en tiempo real los mensajes navales alemanes, obteniendo una ventaja crucial en el Atlántico. Otro episodio clave ocurrió en octubre de 1942. El submarino alemán U-559 fue localizado en el Mediterráneo y, tras ser obligado a salir a la superficie por los ataques de destructores británicos, quedó inutilizado. Su tripulación lo abandonó tan precipitadamente que no alcanzó a destruir todo el material secreto a bordo. Aprovechando la urgencia, un equipo de abordaje aliado se adentró en el sumergible mientras este se hundía. Dos marineros británicos, el teniente Fason y el marinero Grazier, recuperaron varios libros de códigos y tablas de claves de la Enigma de 4 rotores y los pasaron a un compañero en la cubierta. Instantes después, el U-559 se fue a pique con Fason y Grazier aún dentro, quienes sacrificaron sus vidas en el rescate. La valentía de estos hombres no fue en vano. Los documentos recuperados del U-559 llegaron a Bletchley Park
y, con su ayuda, los criptoanalistas pudieron finalmente penetrar el nuevo cifrado de 4 rotores. En cuestión de semanas, a finales de 1942, la lectura de los mensajes de los U-boats oceánicos quedó restablecida. Este fue el golpe de gracia a la supremacía submarina alemana. Con el conocimiento de las intenciones y posiciones enemigas otra vez en manos aliadas, los comandantes pudieron pasar a la ofensiva. En la primavera de 1943, lanzaron vastas operaciones antisubmarinas que diezmaron la flota de U-boats. La batalla del Atlántico dio un giro irreversible a favor de los aliados. Lo que a principios de 1942 parecía un triunfo alemán inminente, se transformó, gracias en gran medida a Ultra, en la salvación de las rutas marítimas. El almirante Karl Dönitz, jefe de la flota submarina, se vio obligado a retirar a sus U-boats del Atlántico ante pérdidas insostenibles, el efecto del proyecto Ultra en la estrategia aliada y la duración de la guerra. Ultra no solo salvó el Atlántico, sus frutos se aprovecharon en casi todos los frentes. En el norte de África, por ejemplo, las intercepciones de Ultra revelaron la crítica escasez de combustible y refuerzos que sufría el general Rommel, lo que ayudó a los británicos a frenar al Africa Corps y a vencer en batallas decisivas como el Alamein, 1942. De igual modo, antes del desembarco de Normandía, 1944, los mensajes descifrados confirmaron que el alto mando alemán esperaba la invasión en otro punto, Paz de Calais. Esa seguridad permitió a los aliados ejecutar con éxito su plan en Normandía, engañando a los nazis sobre el verdadero objetivo. Con esa información privilegiada, los comandantes aliados pudieron anticiparse a muchos movimientos del eje, multiplicando la efectividad de sus propias operaciones. Tal era el valor de Ultra que el primer ministro Churchill lo calificó como los gansos que ponían huevos de oro pero nunca cacareaban, aludiendo al secreto y al incalculable provecho de esas informaciones. Muchos historiadores creen que la explotación de Enigma acortó la guerra de forma significativa. Se ha estimado que los éxitos de Ultra redujeron la duración del conflicto en 2 hasta 4 años, salvando millones de vidas que probablemente se habrían perdido si la contienda se prolongaba. Por supuesto, la derrota del eje fue resultado de muchos factores: recursos industriales, sacrificio humano, batallas en múltiples frentes, pero la inteligencia descifrada fue sin duda uno de los golpes más sutiles y decisivos. Ultra permitió ganar batallas sin disparar una sola bala, venciendo al enemigo en el terreno invisible de la información, un secreto guardado durante décadas y un reconocimiento tardío. A pesar de su impacto crucial en la victoria aliada, el desciframiento de Enigma permaneció en absoluto secreto durante décadas después de la guerra. Los cientos de hombres y mujeres de Bletchley Park siguieron callando. Obligados por el juramento de confidencialidad, guardaron para sí la hazaña. Sus familiares y amigos ignoraron por años el papel heroico que habían desempeñado en la contienda. Sus contribuciones cruciales nunca fueron hechas públicas y aquellos héroes no pudieron compartir la gloria de la victoria pese a haber sido determinantes en lograrla. Las primeras historias de la guerra ni siquiera mencionaron a Ultra. Los líderes aliados prefirieron que el mundo, y especialmente la Unión Soviética, ya convertida en adversario en la Guerra Fría, permaneciera sin saber de esta victoria en las sombras. Muchos generales alemanes solo supieron con el tiempo, para su asombro, que sus códigos indescifrables habían sido leídos a diario por los aliados. Hubo que esperar hasta la década de 1970 para que el secreto de Ultra saliera a la luz, causando estupor en el público. La guerra también se había ganado en salas de descifrado. Los veteranos de Bletchley Park, ya ancianos, pudieron al fin hablar abiertamente de su labor y recibir reconocimientos oficiales por aquella gesta. Alan Turing, quien lamentablemente falleció en 1954 sin ver el reconocimiento de sus logros, emergió póstumamente como uno de los grandes héroes de la guerra. Años después, el gobierno británico le otorgó un perdón y honores públicos
públicos por su invaluable servicio, convirtiéndolo en un símbolo del ingenio triunfante. También los matemáticos polacos, cuyo aporte inicial quedó opacado durante años, obtuvieron al fin el crédito merecido como pioneros que allanaron el camino para Ultra. Bletchley Park, en sí, se convirtió en un museo, donde se exhiben máquinas Enigma y bombas auténticas. Allí se rinde homenaje a aquellos héroes silenciosos que desde las sombras cambiaron el curso de la historia. Conclusión: el legado de Enigma y su impacto en la historia. La historia de Enigma es un poderoso recordatorio de cómo la inteligencia y la perseverancia pueden inclinar la balanza de la guerra. Mientras tanques, aviones y acorazados decidían batallas en el frente, en las sombras, un grupo de mentes brillantes decidió silenciosamente el destino de la contienda. Sin los criptógrafos polacos, británicos y demás aliados, la Segunda Guerra Mundial habría sido más larga y su final mucho más incierto. Este legado trasciende aquel conflicto. El triunfo contra Enigma marcó el nacimiento de la inteligencia de señales como arma estratégica e impulsó el surgimiento de las primeras computadoras. Alan Turing y sus colegas, además de ayudar a ganar la guerra, sentaron las bases de la era digital. Pero sobre todo, la historia de Enigma deja una lección imperecedera. Incluso los problemas más complejos pueden resolverse con ingenio y colaboración. Enigma, la máquina que se creyó invencible, terminó convertida en símbolo de la victoria del intelecto sobre la fuerza bruta. Su código roto acortó la guerra y salvó vidas incontables, demostrando que en los momentos más oscuros, la luz de la inteligencia puede iluminar el camino hacia la victoria. Armas nucleares, Little Boy y Fat Man. 6 de agosto de 1945. Mañana, altitud 9.000 metros. Desde el vientre del bombardero B-29 Enola Gay cae un cilindro metálico. Gira, acelera y cae. No solo sobre una ciudad, sino sobre toda la historia. Su nombre era Little Boy. Redefinió el concepto de guerra, marcó el inicio de una nueva era, donde las armas ya no solo destruían, sino que cambiaban el rumbo de la civilización. Pero para entender cómo nació Little Boy y por qué luego se usó Fat Man, debemos retroceder unos años, al mayor proyecto científico-militar del siglo XX, el Proyecto Manhattan, el nacimiento de la bomba atómica. Estados Unidos inició su programa nuclear en 1939, tras la famosa carta de Einstein y Szilard al presidente Roosevelt. Los físicos temían que la Alemania nazi pudiera desarrollar primero una bomba atómica. La idea era simple: liberar energía mediante una reacción en cadena nuclear. Pero lograrlo fue un desafío colosal. El Proyecto Manhattan involucró a más de 130.000 personas, 3 países y miles de millones de dólares. Su resultado: 2 bombas completamente distintas. Little Boy, diseño simple, alto riesgo. Little Boy usaba un diseño tipo cañón, 2 masas subcríticas de uranio. 235 se unían a alta velocidad para generar una reacción en cadena supercrítica. El diseño era relativamente simple, similar a un cañón largo. El uranio 235 era muy escaso y caro. Toda la reserva estadounidense de uranio se usó para fabricar esta única bomba. Especificaciones: peso: aproximadamente 4 toneladas. Potencia: 15 kilotones de TNT. Detonación a 580 metros sobre Hiroshima. Temperatura en el epicentro: más de 4.000 grados Celsius. Pero Little Boy tenía un problema: nunca fue probado antes del ataque. La razón: no había suficiente uranio para desperdiciar en una prueba. Fat Man, diseño complejo, mayor eficacia. Fat Man fue una bomba más avanzada. Usaba plutonio 239 y un método de implosión, donde explosivos convencionales comprimían el núcleo desde todos los ángulos. Ventajas: el plutonio era más fácil de producir, mayor eficiencia y potencia. Desventajas: requería una sincronización precisa al milisegundo. Era imprescindible probarla antes del uso. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, Estados Unidos realizó la prueba Trinity, la primera explosión nuclear de la historia.
con una potencia de 21 kilotones, fue la base para la bomba usada en Nagasaki. ¿Por qué se usaron ambas bombas? Una pregunta que sigue generando debate. Técnicamente, Fat Man era más confiable, pero Little Boy ya estaba listo y causó un fuerte impacto psicológico. Políticamente, usar dos tecnologías distintas mostraba dominio total ante la Unión Soviética. Dos aviones, dos ciudades, dos tecnologías, un solo mensaje. El mundo había entrado en la era nuclear. 6 de agosto de 1945, 8:15 de la mañana. Hiroshima. Un avión solitario lanza una bomba. En segundos, una ciudad desaparece. Hiroshima. Destrucción instantánea. Little Boy explotó a 580 metros sobre Hiroshima. La onda expansiva arrasó todo en un radio de 1,5 kilómetros. Temperaturas superiores a 4000 grados Celsius fundieron estructuras de acero. Entre 70.000 y 90.000 personas murieron al instante. A finales de 1945, el número total de víctimas superó las 140.000. Muchos cuerpos quedaron reducidos a sombras impresas en las paredes. Nagasaki, el último ataque. 9 de agosto de 1945. El objetivo inicial era Kokura, pero las nubes obligaron a cambiar de destino. Fat Man fue lanzada sobre Nagasaki, detonó a 500 metros de altitud, con una potencia de 21 kilotones. La geografía montañosa redujo el impacto total, pero unas 70.000 personas murieron igualmente. Mitos y datos poco conocidos. Kioto fue originalmente el blanco principal, pero fue descartado por su valor cultural. Kokura se conoce como la ciudad salvada por las nubes. A pesar de su menor potencia, Little Boy causó más muertes que Fat Man, debido a la densidad urbana de Hiroshima. Reacción del Japón. Al principio, el gobierno japonés no creyó que se tratara de una bomba atómica. Solo después del segundo ataque y de interceptar comunicaciones estadounidenses, se comprendió la gravedad. El 10 de agosto, el emperador Hirohito intervino directamente y ordenó rendirse. El 15 de agosto, Japón anunció su capitulación incondicional. Dilema moral y consecuencias globales. ¿Fueron necesarias las bombas? ¿Acortaron realmente la guerra o fueron una advertencia a la URSS? ¿Habría Japón rendido sin los ataques nucleares? Estados Unidos afirmó: evitamos una invasión costosa y salvamos millones de vidas. Los críticos responden: fue una demostración de fuerza a costa de civiles inocentes. Legado tecnológico. El diseño de implosión de Fat Man se convirtió en la base de los arsenales de la Guerra Fría. La URSS aceleró su programa y detonó su primera bomba en 1949. Nació la doctrina de disuasión nuclear y el concepto de destrucción mutua asegurada. Little Boy y Fat Man no fueron solo bombas, fueron símbolos de ciencia, miedo, poder y responsabilidad. No solo pusieron fin a una guerra, inauguraron una nueva era global. Pero la pregunta sigue vigente. ¿Existía otra opción? ¿O fue el camino nuclear un destino inevitable para la humanidad? Comparte tu opinión en los comentarios, porque la historia no es solo lo que pasó, sino cómo la entendemos. Ataque a Nueva York. ¿Y si Alemania lo hubiera logrado? Europa está en llamas. Alemania pierde terreno en el frente oriental. Los aliados avanzan hacia el Rin. Pero en las sombras, nace una idea. Una que podría haberlo cambiado todo. Un proyecto secreto, conocido como A9 por A10. En círculos nazis, lo llamaban el cohete América. No era ficción, era un plan real. Un misil de 2 etapas capaz de alcanzar la costa este de los Estados Unidos. Su objetivo: la ciudad de Nueva York. 5.000 kilómetros. La primera etapa, un enorme propulsor A10. La segunda, un B-2 modificado. El lanzamiento, posiblemente desde la Francia ocupada o Noruega. Entonces la pregunta es, ¿y si Alemania lo hubiera logrado a tiempo? ¿Qué pasaría si a principios de 1945 hubieran conseguido un lanzamiento exitoso? ¿Qué pasaría si un misil nazi hubiera golpeado la ciudad de Nueva York? Para entender el impacto, el B-2 transportaba una ojiva de 1 tonelada.
El A9-A10 podría haber entregado casi 3 veces más. Un ataque a Manhattan y el corazón del poder económico y político de América. Se convertiría en un infierno. Pánico, choque, movilización. América, una vez intocable, de repente golpeada en casa. Esto habría sido un 11 de septiembre, en 1945. Y esto no era solo un lanzamiento teórico. Una versión del A9 estaba diseñada para ser pilotada. Sí, con un hombre dentro del cohete. Un piloto, guiando el descenso final, que moriría en el impacto. La primera misión suicida estratégica del mundo. 20 años antes de los kamikazes japoneses. En ese momento, la inteligencia estadounidense no tenía ninguna advertencia clara de tal amenaza. Sin defensa antimisiles, sin detección temprana, el impacto habría llegado sin sonido. ¿Cómo respondería América? No con ataques aéreos, no con flotas, con la bomba atómica. Para marzo de 1945, el proyecto Manhattan estaba casi completo. La bomba estaba lista. La prueba Trinity, a solo semanas de distancia, un ataque con misiles a Nueva York habría desencadenado una respuesta nuclear inmediata. No contra Japón, sino contra Alemania, Berlín, Hamburgo, Múnich, cualquiera de ellas. El punto cero, la primera ciudad en la historia humana, borrada por un arma nuclear. ¿Y la prensa? ¿El Congreso? ¿El pueblo estadounidense? Exigirían justicia, represalia, guerra total. El pánico podría haber hecho que Pearl Harbor pareciera pequeño. Una nueva palabra habría entrado en nuestro lenguaje. Megamuerte, hablada en el contexto de Manhattan. Pero eso es solo el comienzo. ¿Podría Alemania realmente haberlo logrado? ¿Era siquiera posible? Eso es lo que descubriremos en la parte 2, porque nada en este plan era simple. Ni el combustible, ni la guía, ni el lanzamiento. Entonces, ¿podría la Alemania nazi realmente haberlo hecho? No en papel, no en teoría, sino en realidad, en The Best of Tirisachpech. Técnicamente, había una posibilidad, pero una escasa. El programa A9-A10 aún estaba en su etapa de prototipo. Su principal sitio de investigación, Peenemünde, ya había sido bombardeado. Las fábricas se estaban trasladando bajo tierra. El combustible era escaso. Y, sobre todo, el tiempo se estaba acabando. Incluso el V2 era poco fiable. Aproximadamente 1 de cada 4 lanzamientos fallaba. Navegación, burda, balística e imprecisa. Sin orientación, solo conjeturas. Toda la idea no se trataba de precisión, se trataba de miedo. El A9-A10 requería propulsores especiales, motores de 2 etapas, torres de lanzamiento masivas, y todo tenía que hacerse, mientras Alemania colapsaba. Pero, ¿y si Hitler hubiera dado luz verde? ¿Y si Werner von Braun hubiera tenido el control total? ¿Y si cada última gota de acero, combustible y mano de obra se hubiera canalizado en un solo lanzamiento? Podría haber funcionado. Un disparo, un cohete, un golpe, a Nueva York. Y debido a que la guía era tan pobre, los nazis incluso consideraron enviar a un piloto, un hombre dentro del cohete, para dirigirlo, para sacrificarse, para asegurarse de que golpeara el objetivo. La primera arma suicida intercontinental, años antes de que los kamikazes alcanzaran los barcos estadounidenses. Y si eso hubiera sucedido, América no habría esperado ni un segundo. No bombardearían Tokio, bombardearían Alemania, y no con bombas incendiarias, no con tanques, con fuego nuclear. El objetivo más probable, Hamburgo, una ciudad portuaria, un centro manufacturero, densamente poblada.
Los planificadores estadounidenses ya la tenían en su lista como un posible objetivo atómico. Una bomba, 100.000 muertos, en un solo destello. La Guerra Fría no comenzaría en Berlín. Quizás no comenzaría en absoluto, porque si Estados Unidos hubiera lanzado la bomba sobre Alemania, Stalin podría nunca haber marchado hacia el oeste. No habría Alemania Oriental, no habría muro, no habría cortina de hierro. Y todo podría haber comenzado con un misil nazi, un disparo desesperado, a través del Atlántico. Pero ¿por qué siquiera lo consideraron? No por la victoria, no por estrategia, sino por simbolismo, una forma de decir, podemos alcanzarte. El misil no estaba destinado a ganar, estaba destinado a atemorizar, para dejar una cicatriz en la historia, incluso en la derrota. Y así preguntamos, si ese cohete hubiera volado, ¿sería el mundo hoy el mismo? ¿O nos perdimos una versión mucho más oscura de la historia? ¿Por poco?